muchos ángeles en nuestro tiempo, por la forma en que vio la vida y por la forma en que él enseñó la vida. Muchacho alegre, positivo, animoso. Digo, qué cura tan interesante, ¿no? Después supe de los otros dos que andaban por acá, de Ricardo y de Adriano. Y desde siempre dije yo, caramba, si todos los curas fuéramos como estos tres, ya cambiaría la iglesia y haríamos cambiar un poco la sociedad, ¿no? Porque me llamaba la atención. Damiano fue el líder de los derechos humanos. Damiano aportó muchísima enseñanza, ¿verdad?, a todo el pueblo. Mira, Damiano abrió las puertas de esta casa, como de esta casa parroquial, a la comunidad. Damiano era un amigo, un apoyo, fue un consejero, fue un hombre espectacular para nosotros. Bueno, un padre maravilloso. Un padre que bueno, pues nosotros lo adorábamos. Yo creo que entre todos los padres que han venido, es el que más nosotros nos pegamos a él. Un buen día, lo conocí, estaba almorzando él con Gamole y con mi esposa estaban almorzando. Yo venía de la mina, creo que venía de la mina, y lo conocí allí. Pero de allí no pasó mayor cosa. Posteriormente me dice Gamule que él quería abrir un grupo de derechos humanos, que ya habían abierto algunos ministerios, entre ellos el Ministerio Pastoral Penitenciario, y querían abrir también un grupo de derechos humanos. Y como la persona que tenía experiencia en derechos humanos en la localidad era yo, él había pensado en invitarme y había planteado invitarme para que yo les diera una charla y le hablara de las experiencias en materia de derechos humanos. Y bueno, yo acepté la invitación al grupo, ¿no?, para hablarles sobre las experiencias de derechos humanos que yo había vivido, de esas luchas. Y bueno, poco a poco, entre Juliano y él, Juliano Pisón, me fueron involucrando en el tema de los derechos humanos con ellos, y finalmente terminé siendo cofundador del grupo de derechos humanos. Él fue como digamos, eso estaba como escrito para que hoy en día Over pues sea un abogado, sea un juez como es ahorita, porque Over lo que era un minero. Él llegó de la mina ese día y yo le dije que fuéramos a la casa parroquial para que él conociera a Damián. Él no quería nada con los curas, no le gustaba nada con los curas. Entonces yo le dije, lo obligué, le dije que si no entraba a conocer al cura, bueno, que íbamos a tener problemas. Una vez más que él vio a Damián, conoció a Damián, era como que se conocían de toda la vida. Y estuvo hablando hasta las 2:30 o 3 de la madrugada. Entonces, de ahí fueron inseparables, y después conoció al compadre Juliano, y bueno, entonces se formó ese bello equipo, entre ellos tres. Pero digo que, bueno, que Damián y mi compadre Juliano fueron los que hicieron, pues, después de Dios, que hoy en día Over tenga esa carrera, que sea profesional. Y no solamente, bueno, y todos los amigos de Italia, que aquí yo les doy muchas gracias,
No solamente que hoy en día Over sea un abogado, sino que mi hija ahorita sea una licenciada, porque nosotros nos salimos con la ayuda de ellos aquí a Puerto Ordaz a estudiar. Yo había abandonado mi estudio y bueno, ahorita como lo retomé. Y no solamente nosotros, Damián ayudó a muchas personas. Damián era la persona que no estaba viendo, era tal cual como el padre Eleuterio. El carro estaba a la orden, no había ambulancia y la ambulancia era el carro de él. No, la persona que necesitaba algo no iba, por ejemplo, a la alcaldía a buscar una ayuda, sino iba a casa de Damián a buscar la ayuda. Así era como el padre Eleuterio también. Mi casa la tuve por Damiano. Yo vivía alquilada, estaba muy joven, casada con mi esposo, no teníamos hijos para ese entonces. Y vivía alquilada y me mandaron a desocupar la casa y no conseguíamos casa en ningún lado. Y bueno, y corriera para casa de Damián, a llorar para casa de Damián y todo Damiano. Y resulta que mi esposo consiguió que, escuchó por ahí que estaban vendiendo una casa y sí, porque le decía a mi esposo el perrote. Mira, perrote, esa era la palabra favorita de perrote. Le dio hasta los reales. Le digo, bueno, pero ¿cuánto cuesta la casa? La casa cuesta, bueno, para aquel entonces 250 bolívares, que ahorita no es nada, para aquel entonces era mucho. Y le dio los 250 bolívares a mi esposo para que compráramos la casa. Bueno, no, yo contentísima, salimos corriendo a comprar esa casa. Como a las 2 semanas mi esposo, claro, nos dio el dinero en calidad de préstamo, por supuesto. Como a las 2 semanas mi esposo pegó la lotería y le dimos la mitad del dinero. Y luego después le cancelamos todo. Pero Damián era eso, Damián aparte del cura, era nuestro amigo. Una de las características para mí que más me han llamado la atención y que más me han tocado ha sido la capacidad de distribución de carismas o de captación de carismas de la gente para ponerlos a servir a los demás. ¿Qué si el juego? ¿Qué si la catequesis? ¿Qué si las visitas a los enfermos? ¿Qué si esto? O sea que él tenía una capacidad, un celo apostólico tan amplio que ponía a todo el mundo a hacer algo, a participar, a servir. Yo creo que está muy influenciado por los carismas, según San Pablo, ¿no? Y él era carismático, el primer carismático era él, por supuesto. Y en El Dorado, que para mí ha sido, yo he estado como en 2 Semanas Santas, un poco llevando la liturgia de la Semana Santa en El Dorado. Yo creo que ha sido para mí el sitio más duro, el sitio más difícil, el sitio donde la gente realmente no está para liturgias y para... Algunos iban, por supuesto, pero él en ese ambiente tan frívolo por lo de los mineros, ¿no? Que son los mineros, que solo piensan, pues eso, ¿no? En esa vida tan dura que llevan, con algo tienen que consolarse, y entonces es mujeres, es juego, es lo más chabacano, ¿eh? Algo te tiene que, porque realmente la vida de un minero es lo más duro que uno se imagina, ¿no? Y él al Alta del Dorado asistía a una mina que ya no sé cómo se llama, terrible, esos que uno ve que se meten por ese agujero 20 metros, 25 y salen con unas poleas rudimentarias. Los techos de la casa son de plástico rancho, pues, ¿no? De plástico oscuro, y él iba allá, él vivía íbamos a hacer una escuela en una mina de esas, pero ya él terminó allá y no lo hicimos, ¿no? Pero el hombre que movilizó al pueblo, que para mí era el pueblo más duro del mundo, El Dorado, y él les opuso una vida, y esto por aquí, esto por allá, esto me lo han regalado una piedra allá de oro, de tal cosa, y esto no sé qué, es un recuerdo que me trajeron de paz. Bueno, el hombre entusiasta de siempre. Y una anécdota muy simpática,
un día me dice, Sabino, ¿a que no sabes qué me han propuesto? Sí, algo importante. Importantísimo. Ya más no puedo subir yo. Fíjate qué loquera se le ocurrió al obispo de Ciudad Guayana. Que aquí se podía hacer una nueva diócesis en el sur y que yo pudiera ser obispo. Está loco ese obispo. Es que no le pegaba. Yo entendía perfectamente, dije, este obispo está loco. Porque él se hubiera negado siempre. Porque era el hombre del pueblo, el hombre seguidor de Cristo, así, sin cargos, sin magnificencia, sin categorías, sin lujo, sin... Y dice, bueno, él está tranquilo. No, Sabino, estate tranquilo que no me van a hacer yo nunca me dejaría hacer los informes. Damián llegó aquí el 8 del mes 10 del 92. Ese empezó a hacer un trabajo en esta población de El Dorado espectacular, compenetrándose con la población de El Dorado, visitando las instituciones educativas, visitando las familias. Hizo un trabajo tan maravilloso que hizo un diagnóstico, como todo gerente de esta parroquia hizo un diagnóstico de la misma, donde su planificación no se cayó. Cuando Damiano llegó, hicimos equipo, tratamos de ayudar a Damiano a llamar a la gente, a formar grupos, a formar a los jóvenes. Yo comencé aquí en la iglesia cuando muy pequeña, era catequista. Antes de Damiano estuvo el padre Ricardo Benedetti. Y ya yo trabajaba, yo estaba aquí en la iglesia como catequista. De hecho, con el padre Ricardo fundamos Fe y Alegría y con Damiano le dimos continuidad a ese trabajo en Fe y Alegría. Yo soy maestra fundadora del Colegio Fe y Alegría. Damiano siempre estuvo con nosotros, presente en todo, nos apoyaba en todo. En Fe y Alegría, él le dio mucho apoyo a esa institución por medio de él. Le digo que por medio de él fue que conseguí ese trabajo, ¿verdad? Él le dio bastante apoyo a esa escuela, más que todo esa escuela que era una escuela católica, porque ahorita actualmente no es igual que cuando estaba él. En la salud, Damiano, mira, fue uno de los primeros que solicitó que aquí se cumplieran con los planes de salud para todos del año 2000, ¿verdad? Él fue uno de los primeros que aportó grandes ideas para ese proyecto. Lamentablemente, bueno, unos se cumplieron, otros no lograron cumplirse, pero sí hubo para ese entonces esa promoción de salud, esa prevención. La prevención a la salud se fortaleció. Él era una de las personas que nos ayudaba el equipo de salud en el transporte y llegar hasta los últimos rincones, ¿verdad? Donde llevarle la salud a todas las comunidades indígenas, mineras, campesinas, ¿verdad? A llevar esa prevención y tanto promoción y prevención. Damiano nos apoyó mucho, siempre apoyó esa parte, la parte social. Indiscutiblemente Damiano trajo profundos cambios en la conciencia individual y colectiva del pueblo del Dorado. Del pueblo del Dorado y más allá propiamente del Dorado. Kilómetro 88, La Clarita, El Vapor, los sectores indígenas. Porque ese hecho, esa magia que permitió o que hizo que la mayoría de la población se acercara a la iglesia, se identificara, se apropiara de ella en el marco de la organización, en el espíritu de acercamiento el uno con el otro, en la idea de conocer el dolor ajeno y acercarnos a ese dolor y hacerlo nuestro también, en esa forma de vida de compartir alegrías y dolores. El pueblo fue adquiriendo una conciencia
de simpatía y de acercamiento y de identidad propia y de apropiamiento, de apropiación de la institución de la Iglesia como un ente que le propiciaba elementos para su crecimiento. Todo el pueblo lo quería. Todo el pueblo lo quería porque era un padre muy amable, muy comunicativo. Era un padre que no era que se iba a esconder aquí en la iglesia y no iba a tratar a nadie, no señor. Ese salía al pueblo y hablaba con todo el mundo. Nos organizó tan maravillosamente que después que nos dio a conocer la iglesia verticalista, la iglesia paternalista, la piramidal, esa iglesia nos la hizo conocer y también nos dio a conocer la iglesia comunitaria, la del pueblo de Dios. Y bueno, ¿es esta o es esta? Escogemos entonces este camino. Allí todos conformamos, entendimos, porque hizo un trabajo de formación inclusive, ¿ok? Todos entendimos lo que era un ministerio, nos dio a conocer cómo trabajar en equipo, qué era una reunión, cómo se dirigía una reunión. Un trabajo tan maravilloso que hizo este estratega que nos quedó, bueno, nos absorbió completamente. Con Damiano nosotros aprendimos a organizarnos, aprendimos a cómo nosotros mismos mantener nuestra iglesia, nuestra celebración de la palabra viva, porque en los cuantos tiempos que no contábamos con sacerdote y teníamos allí un diácono, un muchacho que estaba preparado, sí, Martín Lima, que él siempre apoyaba en todo, a la hora de un difunto, a la hora de ayudar a alguien que estuviera en una cama, y ahí él iba, ¿ves? Y así, todas esas cosas fueron gracias a la enseñanza que tuvimos de Damiano. Damiano logró que el pueblo viviera su propia historia, construyera su propia historia allí y que fuera consciente de esa historia. Y lo dice, todavía queda Damiano en la boca de todos, allí, en el recuerdo, en el corazón, a estas alturas. Esto vivía lleno, aquí la casa parroquia, esto vivía lleno aquí de gente, todas las noches teníamos reuniones de cada cosa, o sea, por familia, educación, en lo económico, en todo había como cooperativas, se hacían aquí cooperativas de trabajo, llamaba a las otras comunidades, 33, y todos venían aquí también a hacer talleres. Significó unión, significó solidaridad, significó compañerismo, significó apoyo. Él fue apoyo tanto para el ciudadano común, para los que vivíamos en la parroquia, pero sobre todo para los mineros. Los mineros adoraban a Damián. Los mineros hubo un tiempo de que hubo un gran problema con las minas, que las iban a cerrar. Y bueno, aquí en el pueblo se volvió un caos y Damián fue como el mediador en ese entonces entre el minero, los mineros, el gobierno, y los respetábamos demasiado. Los mineros lo escuchaban, era la voz, era el líder del pueblo. Damián, eso era para nosotros un líder. Bueno, nosotros tuvimos muchas vivencias allá con Damián, con la lucha en contra de la Guardia Nacional. Muchas trampas que le querían poner y eso. Entonces siempre algún militar o la esposa de un guardia nacional, que ella siempre, yo iba por las noches a su casa y me hacía la tonta para sacarle. Entonces ella me decía, no, que se cree el cura ese. Mi esposo me dijo que van a hacer esto, así. Entonces los planes que tenían siempre, por algún motivo yo lo sabía, y entonces yo iba y le avisaba a mi compadre, y estaba ya sobreavisado. Otra cosa que Damián estuvo, que en ningún momento, sabiendo de que había personas que iban, informantes y eso, y después cuando él los veía, los trataba como si nada. Y primero yo me molestaba porque él sabía que esas personas lo estaban traicionando, pero después entonces entendí, porque él me dijo a mí que nuestro Señor Jesucristo le dieron por una mejilla y puso la otra.
Entonces, él sí vivió esas experiencias de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, de poner la otra mejilla, aunque él sabía cuántas eran las personas y cuáles eran las personas que lo traicionaban y cuáles eran las personas que buscaban información para sacarla fuera de la casa parroquial. Él lo seguía tratando igual y él seguía con aquel mismo amor. Era una persona muy especial, fue siempre una persona muy especial. Tuvimos mucha amenaza, él tuvo mucha amenaza, inclusive de sacarlo del país. Tuvimos que mandar a Italia con anterioridad a su tiempo a la esposa y a las hijas de Giuliano. Y la iglesia y Damiano se convirtieron en el líder de esa revolución minera. Por primera vez el pueblo en tantos años se había decidido a enfrentar la Guardia Nacional. Y Damiano con nosotros hizo que en la iglesia, en la casa parroquial, instaláramos por primera vez en la historia un tribunal militar con altos mandos militares que vinieron de Caracas y colas, que fue el gran éxito de mineros que iban a denunciar con nombre y apellido a los guardias nacionales, y le decían, y salíamos con ellos, con el alto mando militar, a la casa o al comando donde estaba el guardia nacional, y el minero le decía, él fue el que me quitó tantos sacos de oro, de material. Él hizo que yo moliera el material que yo saqué durante 2 días y con sus noches, y me quitó el oro. Y eso lo permitió, o lo generó la forma de Damiano. El pueblo despertó y fue capaz de asumir el rol histórico de su lucha, la lucha por la liberación. Y los mismos mineros pintaban en las paredes: no queremos políticos, tenemos el apoyo del padre Damiano, de la iglesia. Si a mí me dijeran, ¿cómo tú le calificas a este sacerdote? Es el animador. También pudiera decir organizador a través de estos carismas, pero por encima de todo era contagioso. Animaba a cualquiera, animaba a todo el mundo a hacer algo positivo por los demás, ¿no? Esos son, cuando me enteré que se iba, yo decía, cónchale, pero qué broma, ¿no? Este hombre ahora nos llevan para allá, y después se nos muere también el Ricardo. Qué pérdida, ¿no? Me dio un dolor, pues, de esos dolores que tú sientes que de un amigo, ¿no? De un amigo verdadero, con el que hablamos de confianza, de todo, ¿verdad? A pesar de ser tan crítico, moderno, dentro de la iglesia, muy respetuoso. Nunca le oías hablar mal de la iglesia. Él era crítico y rebelde, en el sentido de que quería la renovación de la iglesia, etc. Pero nunca muy afecto a la iglesia. Muy afecto a la iglesia, ¿no? Yo pudiera resumir de una manera poética que Damiano Moretti ha sido y será esa inexorable luz cuya experiencia de guía y de orientación se parece mucho a la experiencia de besar la mejilla de Dios a través del servicio a los demás. Eso fue Damiano Moretti, y eso me enseñó para la vida y para siempre. Pudiera decir, bueno, todas las alabanzas del mundo y sobre todo el amor que él contagiaba por la causa de Cristo, el amor. Era un humanista, un espiritualista, un místico, un llamativo.
Lo único que él, su cigarro no lo dejaba. Su cigarro no lo dejaba. Ese, bueno, pues, pero era un padre muy comunicativo. Muy bueno en especial.